Muy buenos, muy buenas a todos y a todos. Les habla el grupo número 6, que está compuesto por Jefferson Cabrera, Lina de la Hoz, Vanessa Larios, Giancarlo Martínez y quien les habla, Mayra Alejandra Valera. A continuación les voy a hablar de qué son los subcampos de la ciencia política y cuántos y cuáles subcampos existen. ¿Qué son los subcampos? Los subcampos de la ciencia política son áreas especializadas dentro del campo más amplio de la ciencia política. ¿Cuántos y cuáles subcampos existen dentro de la ciencia política? No existe un número definido de cuántos subcampos existen, ya que los subcampos de la ciencia política han ido evolucionando y a medida que evoluciona van surgiendo nuevos subcampos. Pero dentro de todos esos subcampos prevalecen 11 subcampos que son los que más resaltan dentro de la ciencia política, que están compuestas por teoría política, política comparada, política pública, relaciones internacionales, economía política, política electoral y comportamiento político, política ambiental, administración política, política de género, política de desarrollo y política de derechos humanos, entre otros. Esos son los que más prevalecen y resaltan dentro de la ciencia política. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero. Cuando hablamos de teoría política, hacemos referencia a esos estudios de esos conceptos o nociones fundamentales de la política, como lo son el poder, la justicia, la libertad, la democracia, los derechos y la legitimidad. También examina las obras de filósofos políticos como Platón, Aristóteles, Hobbes, Rousseau y Marx. Un ejemplo claro de la teoría política es el pensamiento político de John Rawls sobre la justicia como equidad y su impacto en el liberalismo moderno. Cuando hablamos de política comparada, hacemos referencia de que vamos a comparar esos sistemas políticos y las diferentes prácticas en esos países o regiones que identifican patrones comunes y diferencias. Un ejemplo claro en la política comparada es comparar las democracias parlamentarias y presidencialistas, porque algunos países democráticos experimentan golpes de Estado y otros no. Cuando hablamos de las relaciones internacionales, hacemos referencia a esa relación entre los actores, y no solamente entre los actores, sino entre los estados. Cuando hablamos de las relaciones internacionales, hablamos de esa cooperación multilateral, donde tomamos como un ejemplo el pacto de la Guerra Fría, las alianzas políticas actuales. Le cedo la palabra a mi compañera. Tomo la palabra y hablemos de política pública. La política pública se ocupa del proceso mediante el cual se diseñan e implementan y evalúan las políticas gubernamentales. Un ejemplo de esta es la evaluación de la efectividad de los subsidios agrícolas en un país de desarrollo. Administración pública. Cuando hablamos de administración pública, hablamos del estudio del funcionamiento de las instituciones gubernamentales y que es el proceso de implementación de transparencia de administración pública. Un ejemplo de ello sería el estudio de la reforma del servicio civil para mejorar la eficiencia y la transparencia de esta misma. Hablemos también de política electoral y el comportamiento político. Esta no es más que examinar los procesos electorales, los sistemas de partidos y cómo participan los ciudadanos en la política. Como por ejemplo el estudio sobre las campañas electorales, cómo se ha modificado la participación de los jóvenes hoy día. Le cedo la palabra a mi compañero. Seguimos con otro subcampo que sería economía política. Y la economía política se enfoca en las relaciones entre la política y la economía, explorando cómo las decisiones políticas afectan la economía y cómo las estructuras económicas influyen en el poder político. Un ejemplo sería la imposición de impuestos como herramientas para influir en la economía de un país. Otro subcampo es política de género.
Es un tema bastante controversial, pero el entorno de política de género se estudia cómo las políticas afectan a diferentes géneros y cómo las cuestiones de género influyen en la política hoy en día. Un ejemplo de ello sería la igualdad salarial. Esta ley busca asegurar que hombres y mujeres reciban un mismo salario por un mismo trabajo. Política ambiental. La política ambiental se centra en las políticas relacionadas entre el medio ambiente y la sustentabilidad. Un ejemplo de ello sería el Acuerdo de París. Este tratado internacional tiene como objetivo combatir el cambio climático y limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius en comparación con niveles preindustriales. Hablaremos de política de desarrollo. En la política de desarrollo se analizan las políticas relacionadas en el desarrollo social y económico de los países. Uno de estos tratados o acuerdos fue el Tratado de Marshall o el Acuerdo de Marshall, que se promulgó en el 1947 después de la Segunda Guerra Mundial. Política de derechos humanos. Se enfoca en la protección y prevención de esos derechos humanos a nivel nacional e internacional, como lo se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 13. Y concluimos con la ciencia política a través de los subcampos nos permite comprender la complejidad de los fenómenos políticos y cómo intervienen esos subcampos, ofreciendo herramientas y enfoques únicos para también se implementan un factor en estos subcampos de la ciencia política, que son las formas en los ciudadanos de inferir y ser críticos y capaces de participar en una participación democrática. Con esto concluimos el curso 6. Muchas gracias.